Oscuridad. Era lo único que podía ver. No recordaba cómo había llegado aquí. Intenté hacer memoria para descubrir dónde estaba, pero no lograba recordar nada. Era como si mi mente hubiera sido completamente borrada, dejando solo los conocimientos básicos. Intenté abrir los ojos, pero se sentían pesados, como si algo me impidiera hacerlo con normalidad. Me esforcé durante un tiempo, luchando contra la sensación de debilidad que recorría mi cuerpo. Finalmente, después de varios intentos, logré entreabrir los párpados. Al principio, todo era borroso, las formas y colores se mezclaban en un caos sin sentido, pero poco a poco mis ojos se fueron adaptando. Lo primero que vi fue la cabeza de un robot. No, espera. Era un worker drone. Su visor parpadeaba con un mensaje inquietante. Error fatal. La confusión me invadió. Mi mente intentaba comprender lo que estaba viendo. Instintivamente, giré la cabeza para observar mi entorno, y lo que descubrí me hizo contener la respiración. Estaba rodeado de cuerpos, no, más bien, de partes de worker drones. Algunos tenían cortes profundos atravesando su estructura, otros carecían de cabeza, mientras que a varios les faltaban extremidades. El pánico se apoderó de mí al darme cuenta de que estaba atrapado bajo un montón de estos cadáveres. Mi respiración se volvió errática, y una sensación de angustia me recorrió de pies a cabeza. No podía quedarme aquí. Tenía que salir. Rápidamente, usé mis manos para empujar los restos de los worker drones que me cubrían. No fue fácil. Sus cuerpos metálicos eran pesados y estaban entrelazados de forma caótica. Tuve que apartar varios, uno por uno, esforzándome al máximo con cada movimiento. Después de lo que pareció una eternidad, logré salir a la superficie. Era de noche. El viento soplaba con fuerza, arrastrando la nieve que caía en grandes cantidades, cubriendo el suelo con una espesa capa blanca. Observé a mi alrededor, notando los edificios en ruinas que se alzaban como esqueletos de un pasado olvidado. Sus estructuras deterioradas parecían a punto de derrumbarse en cualquier momento. El silencio reinaba en aquel desolador paisaje, y la falta de vida hacía que la escena fuera aún más inquietante. Bajé la mirada y me di cuenta de que estaba de pie sobre una montaña de cadáveres de worker drones. Todos estaban destruidos, desmembrados, algunos sin cabeza, otros con partes de su cuerpo completamente arrancadas. Aquellos cuyos visores aún se mantenían intactos mostraban un mismo mensaje: error fatal. Miré a mi alrededor una vez más, intentando encontrar algún rastro de vida, pero no vi señales de nada. La ciudad estaba completamente abandonada. Un sentimiento de desorientación me invadió. ¿Qué sucedió aquí? Levanté la mirada para ver el cielo y tratar de pensar con mayor claridad, pero lo que vi me dejó completamente sorprendido. Un enorme planeta dominaba la vista. Parecía ser Saturno por el gigantesco anillo que lo rodeaba. A su lado flotaba lo que parecía ser una luna. El brillo del planeta y su satélite era lo suficientemente intenso como para iluminar toda la zona, dándole un aire aún más surrealista a la escena. Mi mente intentaba procesar todo lo que estaba ocurriendo. Primero, desperté atrapado bajo un montón de cadáveres de worker drones, sin tener memoria de mi vida, si es que alguna vez tuve una. Luego, al salir a la superficie, descubrí que estaba en una ciudad completamente en ruinas, sin rastro de vida. Y ahora, al levantar la vista, veía un planeta y una luna que no reconocía. Era más que obvio que no estaba en la Tierra. Saturno no se podía ver a simple vista, necesitabas un telescopio para observarlo, y sin embargo, ahí estaba, tan cerca que se podía ver con demasiada facilidad. Esto era demasiada información de golpe. Llevé instintivamente una mano a mi cabeza, intentando calmarme, pero al hacerlo, algo me hizo detenerme. Mi mano era diferente a la de un worker drone. La confusión se apoderó de mí. Sin pensarlo, empecé a inspeccionar mi cuerpo. Mi torso, mis brazos, mis piernas, eran diferentes a los de un worker drone. Miré mi cuerpo y luego los cadáveres a mi alrededor, notando mejor las diferencias. Rápidamente observé los alrededores hasta que vi un espejo roto en el suelo, a unos metros de donde estaba. Sin dudarlo, bajé apresuradamente de la montaña de cadáveres, cuidando de no tropezar. Cuando llegué al suelo, me dirigí hacia los fragmentos de vidrio, dejando huellas en la nieve a cada paso. Al llegar, me incliné y busqué entre los pedazos rotos hasta encontrar uno lo suficientemente grande para reflejarme. Lo tomé con ambas manos y lo levanté frente a mí. Lo que vi confirmó mis sospechas. Mi reflejo no era el de un worker drone común. Mi cuerpo tenía un diseño distinto, era más alto y con proporciones diferentes.
Mis brazos y piernas tenían detalles mecánicos que no había visto en los cadáveres que me rodeaban. En mi visor se reflejaban dos círculos de un intenso color rojo sangre, proyectados como hologramas. Además, llevaba una diadema negra en la cabeza, dividida en 5 secciones con luces rojas, igual que el color de mis ojos. Pero lo más extraño de todo, era que tenía una cola. Era larga y terminaba en la forma de un tridente. Dentro del tridente, incrustado en su estructura metálica, había un pequeño cristal transparente que contenía un líquido rojo en su interior. ¿Qué era yo? ¿Era un Walker Drone? ¿Una versión mejorada? ¿O algo completamente distinto? Un leve dolor de cabeza comenzó a invadirme mientras esas preguntas se apilaban en mi mente. ¿Qué era exactamente? ¿Quién soy en realidad? Y lo peor de todo, no tenía idea de qué hacer. Yo simplemente dejé caer el pedazo de vidrio al suelo, pero la nieve amortiguó su caída, evitando que se rompiera. Sin saber qué más hacer, me senté sobre la nieve y empecé a procesar mejor toda la información que tenía. Primero, desperté atrapado dentro de una montaña de cadáveres de Walker Drones, sin tener ningún recuerdo de mi vida, si es que alguna vez tuve una. Pero si estuve debajo de todos esos cadáveres, eso significaba que ya llevaba un tiempo en este lugar. Sin embargo, como no tenía mis recuerdos, no podía saber cómo había llegado aquí. Cuando logré salir a la superficie, me di cuenta de que estaba en una ciudad en ruinas, completamente abandonada, sin rastro de vida. Era más que obvio que se trataba de una ciudad humana, lo que me llevó a preguntarme, ¿qué pasó con los humanos para que la ciudad estuviera en este estado? Luego, estaba el cielo, un planeta similar a Saturno y una pequeña luna eran lo único que iluminaban el lugar. Eso confirmaba otra cosa, no estaba en la Tierra. Estaba en otro planeta, pero, ¿en qué planeta estaba? Por último, estaba mi cuerpo. No era un Walker Drone común. ¿Era una versión mejorada? ¿O algo completamente diferente? Tal vez sí. Tal vez no. No tenía respuestas a todas mis preguntas, pero sabía una cosa. Si quería descubrir la verdad, debía buscar información en esta ciudad. Con una nueva determinación, me pondría de pie. Antes de irme del lugar, me di la vuelta para ver los cuerpos de los Walker Drones y me acerqué a analizarlos mejor. Cuando estuve lo suficientemente cerca de uno, lo agarré y algo llamó mi atención. En la parte del pecho tenía 3 grandes cortes, como si un animal lo hubiera atacado. Me acerqué a otro cuerpo, pero este tenía múltiples agujeros repartidos por su cabeza y otras partes de su cuerpo. Curioso, utilicé un dedo para meterlo en uno de los agujeros. Después de un momento de estar moviendo mi dedo, sentí algo. Rápidamente, tiré de ello con mi dedo y lo saqué. Era una bala. Eso explicaba por qué el cuerpo tenía tantos agujeros. Lo habían acribillado con múltiples disparos. Después de analizarlo, me acerqué a otro cadáver y noté algo diferente. A comparación de los otros, este estaba cortado a la mitad, pero lo más extraño era la forma del metal. Lo que fuera que lo había cortado, debía estar increíblemente caliente, ya que los bordes del corte estaban quemados y deformados. Aunque ya llevaba un tiempo así, las marcas aún eran visibles. Después de un rato examinando los cuerpos, llegué a una conclusión. Estos Walker Drones habían sido atacados por algo, o más bien, por alguien. Fuera quien fuera el responsable de destruirlos, lo encontraría, y lo haría pagar. Con ese último pensamiento, me alejé de los cuerpos y empecé a caminar sin un rumbo fijo. Mientras caminaba, el único sonido que me acompañaba era el viento soplando entre los edificios y el crujir de la nieve bajo mis pies. A medida que avanzaba, mi mente no dejaba de preguntarse qué había sucedido en este lugar y por qué había tantos Walker Drones destruidos. Pero entonces, algo apareció en mi campo de visión. Me detuve en seco. Era el cuerpo de un humano. O mejor dicho, sus restos. Estaba reducido a un esqueleto completamente congelado. Su rostro, aunque consumido por el tiempo, aún mostraba una expresión de miedo absoluto. Sus brazos estaban levantados, como si hubiera intentado protegerse de algo antes de morir. Rápidamente, miré a mi alrededor y mi horror aumentó. Había más cuerpos. Más esqueletos humanos en las mismas condiciones. Algunos estaban en posición de correr, congelados en pleno intento de huida. Otros estaban quietos, como si hubieran aceptado su destino. ¿Qué pasó aquí?, murmuré, sin darme cuenta de que esas eran las primeras palabras que decía desde que desperté. Entonces, algo llamó mi atención. Con pasos lentos, me acerqué. 2 esqueletos más. Por su tamaño, parecían ser los restos de 2 adultos.
Pero lo que realmente me hizo detenerme fue lo que tenían en sus brazos. Una manta. Mi instinto me decía que no lo hiciera, que no viera lo que había dentro, pero aún así, me arrodillé y, con cuidado, aparté la tela. Lo que vi me dejó completamente horrorizado. Era un bebé. O lo que quedaba de él. Al igual que todos los demás, estaba reducido a huesos, completamente congelado. Yo simplemente observé la escena frente a mí. Mis ojos estaban abiertos de par en par, reflejando el shock y el miedo que sentía en ese momento. Levanté mi mano derecha, apenas dándome cuenta de que estaba temblando. Con cuidado, toqué la cabeza del bebé congelado que tenía frente a mí, sabiendo que un movimiento brusco podría hacerlo pedazos. ¿Qué pasó aquí? Mi voz apenas fue un susurro. No sabía en qué pensar al ver esta escena. Muchos inocentes habían muerto, y de una manera horrible. Pero, ¿cómo murieron? Eso era lo que tenía que averiguar. Con cuidado, aparté mi mano de la cabeza del bebé. Durante unos segundos, observé mi propia mano antes de cerrar el puño con fuerza. Sentí como la determinación se afianzaba en mí. Empecé a caminar por la ciudad. A medida que avanzaba, veía más esqueletos humanos. Esto me llevó a una conclusión. Todos en esta ciudad parecían estar muertos. La probabilidad de encontrar un superviviente era extremadamente baja. Aunque, con suerte, tal vez haya más ciudades en este planeta, y quizás allí haya alguien con vida. De vez en cuando, miraba a mi alrededor, como si esperara que aquello que destruyó a los worker drones o asesinó a los humanos saltara sobre mí en cualquier momento. Pero eso no pasó, aunque aún así, no bajé la guardia. Cada tanto, giraba instintivamente la cabeza al escuchar un ruido, ya fuera el viento moviendo algo, un escombro cayendo de un edificio o lo que parecían ser pasos además de los míos. Sin embargo, cada vez que miraba en esa dirección, no había nada. Suspiré. Sin lugar a dudas, estar en un sitio así me está volviendo paranoico. Después de un rato caminando, con solo el sonido del viento soplando con fuerza, el crujir de la nieve bajo mis pies y algún que otro ruido lejano, algo llamó mi atención. A lo lejos, vi unas luces. Eran lo único que destacaba en este desierto congelado. Al verlas, aumenté un poco el ritmo de mi caminata, aunque sin dejar de estar alerta. ¿Por qué esas luces seguían encendidas? ¿Cómo habían permanecido activas si los humanos estaban muertos? ¿O tal vez algunos sobrevivieron? Cuando llegué, vi lo que parecían ser unas enormes puertas de acero. Pero algo me llamó la atención. Ambas puertas estaban dañadas y ninguna cerraba correctamente. Esto me confundió. Sin pensarlo dos veces, entré. Al cruzar el umbral, me encontré con un pasillo largo. Pero lo que realmente captó mi atención fueron los cuerpos de los worker drones esparcidos por el suelo. A diferencia de los que había visto antes, estos parecían haber sido destruidos recientemente. Además, tenían los mismos daños que los worker drones de la montaña de cadáveres. Seguí caminando, observando el lugar. Parecía ser algún tipo de búnker. De repente, mi pie golpeó algo. Bajé la mirada y vi la cabeza de un worker drone. En su visor decía fatal error, la cabeza estaba casi intacta, salvo por unas pocas abolladuras. Me agaché y la tomé con ambas manos, inspeccionando la parte del cuello. El corte era increíblemente limpio. Cómo me gustaría acceder a sus memorias para saber quién los atacó, murmuré en voz baja, pero en ese momento algo me sorprendió. Desde debajo de la manga de mi abrigo, en mi brazo derecho, surgieron 4 tentáculos metálicos. Se movían con una fluidez serpentina, como si estuvieran vivos. Observé con asombro cómo los tentáculos se aferraban a diferentes partes de la cabeza del worker drone. Para mi sorpresa, parecían fusionarse con ella, y pequeños cables emergieron de los bordes donde cada tentáculo se había conectado. ¿Pero qué carajo? No pude terminar la frase. De repente, una avalancha de información inundó mi mente. Mi visor cambió y en él comenzaron a escribirse palabras de forma automática. Error fatal, sistema inestable. Datos recuperados, pude ver fragmentos de información reconstruyéndose lentamente. Los worker drones eran drones autónomos creados para servir a la empresa Henson, encargándose de la extracción de recursos en diferentes exoplanetas. Todo cambió el día en que el núcleo del planeta, Copper 9, explotó, provocando la extinción de toda la vida biológica en la superficie. Ese evento acabó con todos los humanos. Las razones exactas del colapso del núcleo eran inciertas. Oficialmente, se creía que fue causado por un error en el sistema, aunque también circulaban rumores de que algo más estaba detrás del desastre.
Sin embargo, lo que realmente importaba era que, con la desaparición de los humanos, los Worker drones se vieron obligados a adaptarse y evolucionar. Sin supervisión humana, formaron sus propias colonias y comenzaron a cambiar. Ya no llevaban los cascos ni las chaquetas naranjas que antes eran parte de sus uniformes de trabajo. En su lugar, empezaron a vestirse con ropa inspirada en la humana. Incluso sus ojos, que originalmente solo podían brillar en azul claro, comenzaron a adquirir distintos colores: rojo, naranja, verde, amarillo, morado, como si cada uno buscara expresar su propia identidad. El flujo de información se detuvo abruptamente cuando en mi visor apareció un nuevo mensaje. Error. Memoria dañada. Imposible acceder a más información. Con un chasquido metálico, los tentáculos que se habían conectado a la cabeza del Worker drone se separaron y, como si nunca hubieran existido, se retrajeron bajo la manga de mi abrigo, deslizándose de vuelta dentro de mi antebrazo. Observé todo con asombro. Así que, ¿estos tentáculos pueden fusionarse con máquinas para acceder a sus recuerdos? Murmuré para mí mismo. Era una habilidad interesante, pero tenía la sensación de que podían hacer mucho más que eso. Sin embargo, por ahora, decidí centrarme en lo que había descubierto. Los Worker drones habían sido herramientas para los humanos, simples máquinas destinadas a realizar trabajos pesados. Pero después de la catástrofe, se convirtieron en algo más. Evolucionaron de sirvientes obedientes a entidades independientes, adaptándose para sobrevivir en un mundo en ruinas. Sin embargo, algo seguía sin cuadrar. ¿Cómo era posible que el núcleo del planeta explotara? Ese no era un problema que los Worker drones tuvieran que manejar. La responsabilidad de mantener el planeta estable recaía en los humanos. Entonces, ¿qué provocó la catástrofe? Y aún quedaba otra pregunta más. ¿Qué había atacado a los Worker drones? Necesitaba más información. Comencé a buscar entre los escombros, revisando cada rincón del búnker hasta que algo llamó mi atención. Entre un montón de cajas metálicas, encontré otro Worker drone. A diferencia de los demás, su cuerpo no estaba tan dañado, aunque su visor mostraba el mismo mensaje que los demás. Error fatal. Tal vez, murmuré, acercándome a él. Si tenía suerte, sus recuerdos aún estarían intactos. Me arrodillé a su lado y levanté su cabeza con cuidado, con la esperanza de encontrar respuestas. Muy bien, aquí voy. De la manga de mi abrigo, de mi antebrazo derecho, surgieron nuevamente los tentáculos metálicos. Se movieron con precisión, extendiéndose hacia la cabeza del Worker drone y conectándose a diferentes puntos. Esta vez, los pequeños cables que emergieron de los bordes se extendieron aún más que antes, asegurando una conexión más profunda. Mi visor comenzó a parpadear varias veces mientras mi entorno se distorsionaba levemente. La interferencia visual aumentó hasta que, finalmente, mi visor se apagó por completo. Por un momento, todo quedó en silencio. Entonces, un mensaje apareció en mi visor, conectando a memoria del Worker drone. 1%, 20%, 55%, 68%, 80%, 91%, 100%. Conexión completada. Entrando a la memoria del Worker drone, a mi alrededor, las sombras y la distorsión comenzaron a cambiar. Poco a poco, las imágenes se hicieron más nítidas, reconstruyendo la memoria del Worker drone. Cuando todo se estabilizó, me encontré en medio de un pasillo. Miré a mi alrededor, notando varios casilleros alineados contra las paredes y algunas puertas cerradas. Parecía ser el pasillo de una escuela. Antes de poder analizarlo más, vi cómo varios Worker drones caminaban tranquilamente por los pasillos, pasando de un lado a otro. Uno de ellos incluso se dirigió directamente hacia mí, pero me atravesó sin siquiera notarlo. Claro, esto no era real. Era un recuerdo. No podía interferir con nada. Para todos los efectos, era como un fantasma atrapado en una escena del pasado. Dejé esos pensamientos de lado cuando escuché unos pasos detrás de mí. Me giré y vi al Worker drone con el que estaba conectado. Estaba caminando en línea recta, con una dirección fija, como si tuviera un destino claro en mente. Será mejor que lo siga y de paso puedo ver mejor este lugar. Con ese último pensamiento, comencé a seguir al Worker drone. Mientras avanzábamos por el pasillo, pude notar a otros Worker drones conversando entre ellos. Sin embargo, el que estaba siguiendo no hablaba con nadie, y lo más extraño era que ninguno de los demás parecía notarlo. Era como si no les importara su presencia, como si simplemente no existiera para ellos. Después de un rato, el chico llegó a una puerta metálica. Sin dudarlo, la abrió y entró. Yo lo seguí de inmediato.
El lugar al que accedimos parecía una casa. En el centro había varios sillones apuntando hacia una televisión, fotos colgadas en las paredes y varias puertas más. El Worker Drone cruzó una de ellas, y cuando entré tras él, mis sospechas se confirmaron. Era una habitación. Había una cama, muebles, un armario, una televisión pegada a la pared junto a un escritorio, donde descansaba una PC con una pequeña lámpara. Era evidente que este sitio había sido acondicionado como una vivienda. Tal vez, cuando los humanos aún existían en este planeta, estos espacios servían como residencias temporales para los empleados humanos mientras los Worker Drones realizaban el trabajo pesado. Pero, tras la extinción de la humanidad, los Worker Drones debieron haber empezado a usar estos lugares como sus propios hogares. El chico se sentó en la silla del escritorio, sacó algunos libros y cuadernos, y comenzó a hacer tarea. Solté un suspiro. ¿En serio va a hacer tarea? No quiero estar aquí tanto tiempo, ¿cómo me gustaría adelantar esto? No tenía idea de cuánto tiempo faltaba antes de que la memoria del Worker Drone comenzara a fallar, pero, para mi sorpresa, los tentáculos metálicos volvieron a salir de mi antebrazo derecho, deslizándose por debajo de mi abrigo. Esta vez, se estiraron aún más, hasta tocar el suelo de la habitación. Los observé con cautela mientras los tentáculos se conectaban a la superficie. Pequeños cables emergieron de sus bordes, extendiéndose rápidamente por todo el suelo hasta cubrir una buena parte de la habitación. ¿Pero qué demonios? Murmuré, confundido. Entonces, una idea cruzó por mi mente. Tal vez, los tentáculos podían hacer más que simplemente leer recuerdos. Me concentré y pensé en adelantar la memoria del Worker Drone. Y para mi sorpresa, funcionó. Los tentáculos emitieron una especie de energía probablemente proveniente de mi propio cuerpo que recorrió los cables esparcidos por el suelo. Estos comenzaron a brillar con un tenue color blanco. Frente a mí, el Worker Drone, que antes escribía con normalidad, comenzó a moverse con mayor rapidez. Su mano se desplazaba velozmente sobre el cuaderno, como si estuviera adelantando el proceso. Dirigí la vista hacia el reloj de la habitación y vi cómo las manecillas giraban a una velocidad anormal, avanzando a gran velocidad. Vaya, dije para mí mismo, sorprendido. Es como adelantarle a una película, un poco extraño si tomo en cuenta que no recuerdo haber visto una, si es que alguna vez lo hice. Después de un tiempo, el Worker Drone terminó su tarea y comenzó a hacer otras cosas. Yo simplemente lo observé, hasta que, tras unos segundos que probablemente habrían sido varios minutos si no estuviera adelantando los recuerdos del Worker Drone, vi cómo se levantaba y caminaba hacia la salida de su habitación. Al notar esto, rápidamente regresé la memoria del Worker Drone a la normalidad. Todo volvió a moverse con su ritmo original, y los cables conectados al suelo comenzaron a retraerse, regresando a los tentáculos metálicos. Con un movimiento lento pero fluido, estos se desconectaron del suelo y se ocultaron nuevamente debajo de la manga de mi abrigo, replegándose en mi antebrazo derecho. Sin perder tiempo, empecé a seguir al Worker Drone, que ya había salido de la habitación. La puerta estaba cerrada, pero eso no me importó en lo más mínimo, ya que simplemente la atravesé como si fuera un fantasma. Lo vi avanzar por el pasillo con paso firme, como si tuviera un destino claro. Lo seguí sin perderlo de vista, y tras un rato llegamos al mismo pasillo en el que me encontraba antes de entrar en su memoria. Sin embargo, esta vez noté algo diferente. Una mesa con 6 sillas, ocupadas por 6 Worker Drones que jugaban a las cartas. En cuanto vieron al Worker Drone que seguía, todos lo saludaron, pero uno de ellos se levantó de su silla y se acercó. «Hola, hijo. Dime, ¿qué haces aquí?», preguntó con tranquilidad. Era evidente que se trataba de su padre. A simple vista, no había muchas diferencias entre ellos, salvo por un detalle peculiar. El Worker Drone mayor tenía un bigote, o al menos, lo que parecía ser uno. Siendo sincero, no tenía idea de cómo un Worker Drone podía tener un bigote, y menos de qué estilo era. El chico bajó un poco la mirada antes de responder. Bueno, padre, solo quería ver cómo estaban las puertas. La última vez me dijiste que 2 de las 3 estaban fallando, además, últimamente los Murder Drones han estado más desesperados por entrar. En su voz se notaba la preocupación. No había duda de que recordaba perfectamente las palabras de su padre. Yo seguía observando la escena en silencio, pero hubo algo que captó por completo mi atención. El nombre Murder Drones. Sonaba similar a Worker Drones, aunque con una diferencia evidente. Más importante aún, el tono con el que lo mencionó, parecía que les tenía miedo.
Y por la forma en la que hablaba de las puertas, estas últimas debían ser algo crucial para la supervivencia de los worker drones. El padre suspiró antes de responder. Verás, hijo, aunque no me guste admitirlo, no hemos podido reparar las dos puertas. Nos faltan materiales y, además, hemos tenido que concentrarnos en arreglar la tercera. Los murder drones la han estado atacando con más agresividad últimamente, lo que nos ha impedido trabajar en las otras dos. El padre hablaba con seriedad, claramente recordando la situación de las puertas. La falta de mantenimiento había hecho que las dos primeras quedaran inutilizables, y aunque la tercera aún resistía, ya estaba sufriendo daños significativos. Algunos podrían pensar que lo mejor sería abandonarla y centrarse en reparar las otras dos, pero eso implicaba riesgos enormes. Primero, dejar la primera puerta significaría que los murder drones estarían aún más cerca de ellos, y cualquier descuido podría permitirles entrar. Segundo, las otras dos puertas no eran tan resistentes como la primera, lo que significaba que, tarde o temprano, también serían destruidas. El padre no era el único que pensaba así. Gracias a mi conexión con la memoria del worker drone, podía escuchar claramente lo que él pensaba. Lo que no podía oír, eran los pensamientos de su padre por obvias razones. Antes de que pudiera seguir pensando, todos escuchamos un fuerte golpe proveniente de detrás de la puerta. El estruendo hizo que todos volviéramos la vista hacia las puertas, observando cómo, ahora en el centro de ambas, una pequeña abolladura comenzaba a formarse. Los golpes continuaron, y la abolladura se agrandaba con cada impacto hasta que, finalmente, se abrió una pequeña rendija entre las puertas. Al ver esto, el padre del worker drone con el que estaba conectado gritó, desesperado: ¡corran! Pero fue demasiado tarde. Lo que parecía ser un par de garras pasó por la abertura, y lo que fuera que estaba al otro lado comenzó a abrir las puertas. Aunque estas deberían ser increíblemente pesadas por el material del que estaban hechas, algo las estaba abriendo con sorprendente facilidad. A través de la rendija, vi una gran X de color amarillo. Sin embargo, antes de poder identificar con claridad lo que estaba al otro lado, varios misiles cruzaron el espacio, disparando hacia los worker drones que trataban de escapar. Algunos misiles impactaron contra el suelo, levantando una cortina de humo por las explosiones, mientras que otros alcanzaron a sus objetivos, los worker drones. La explosión fue brutal. Un misil impactó contra un worker drone, lo destrozó y lanzó al worker drone con el que estaba conectado, haciéndolo volar por la onda expansiva. El impacto lo estrelló contra varias cajas metálicas, justo donde lo había encontrado antes. Vi cómo, su cuerpo tenía varios cortes, y de las heridas comenzó a salir aceite, similar a como un humano sangraría, lo que era una señal de que probablemente estaba a punto de morir. Pero antes de poder seguir observando, un mensaje apareció en mi visor. Memoria del worker drone fallando. No queda mucho tiempo antes de que la memoria se vuelva inútil. El mensaje se desvaneció, y mis ojos volvieron a la normalidad. Un escalofrío recorrió mis circuitos. Maldición, no me queda mucho tiempo. Dije, mirando a mi alrededor mientras empezaba a experimentar varios glitches. El entorno a mi alrededor comenzó a oscurecerse y desvanecerse. Entonces, escuché pasos. Me giré rápidamente y vi cómo de la cortina de humo emergía lo que supuse era un murder drone. Me quedé paralizado al observarlo. A simple vista, era similar a mí. El mismo tamaño, el pelo blanco, los brazos y piernas con características similares a las mías, pero había claras diferencias. Llevaba una diadema negra en la cabeza, con 5 pequeños focos de color amarillo, y una cola, aunque más delgada que la mía. En lugar de un tridente con el frasco incrustado como yo, este murder drone llevaba un frasco de cristal con una gran jeringa, dentro del frasco había un líquido amarillo brillante. La X de su visor era de un amarillo intenso, y tenía un traje bastante elegante. Lo que realmente me sorprendió fue ver cómo transformaba su mano derecha en una metralleta, mientras que los dedos de su mano izquierda se alargaron, convirtiéndose en largas y afiladas garras. El murder drone comenzó a disparar sin piedad, apuntando a los worker drones que aún estaban con vida después del ataque de los misiles. El sonido de los disparos fue ensordecedor. Mientras observaba esto, algunas sombras comenzaron a formarse en la cortina de humo, como si algo más estuviera por salir. Pero antes de poder ver qué era, la conexión con el worker drone falló, cortándose abruptamente. Abrí los ojos, y lo que vi fue la cabeza del worker drone, aún conectada a mis tentáculos y cables. Pero era evidente que su memoria ya no funcionaba. El cuerpo estaba inerte, ya no respondía.
Maldición, justo en la parte más importante se tuvo que dañar la memoria de este Worker Drone, dije mientras los cables se desconectaban de la cabeza del Worker Drone y comenzaban a retraerse, deslizándose de vuelta a los tentáculos metálicos. Estos se ocultaron suavemente bajo la manga de mi abrigo, replegándose en mi antebrazo derecho. Luego, me pondría de pie, alejándome un poco del cuerpo inerte del Worker Drone mientras analizaba la información obtenida. Aparentemente, los Murder Drones habían llegado a esta colonia y habían acabado con todos los Worker Drones. ¿La razón? No lo sabía. Los recuerdos del Worker Drone estaban demasiado dañados, lo que solo me permitió ver una parte de su memoria. Entonces, reflexioné sobre lo que había visto en el pasillo de la escuela. Ningún Worker Drone tenía ojos de color amarillo. Eso significaba que, cuando los Murder Drones aparecieron, los Worker Drones probablemente decidieron evitar ese color para diferenciarse de ellos. De lo contrario, si un Murder Drone estuviera lejos, podrían confundirlo con un Worker Drone. Al final, la única diferencia visible eran los brazos, las piernas, la cola y el tamaño, pero el color amarillo en sus ojos los hacía más fáciles de identificar. Sin embargo, no estaba del todo seguro de mi teoría, ya que no llegué a ver si los demás Murder Drones tenían variaciones en sus colores. Giré la cabeza hacia las puertas metálicas dañadas y miré más allá, observando la nieve cayendo sobre los edificios en ruinas. Me vino a la mente la brutalidad con la que el Murder Drone había acabado con los Worker Drones, sin ningún tipo de piedad. Apreté mi puño derecho con fuerza. La memoria del Worker Drone estaba completamente dañada. La onda expansiva y el impacto contra las cajas metálicas lo habían dejado inutilizable. Además, era poco probable que alguna otra memoria de algún Worker Drone estuviera intacta. Si el Murder Drone no habían mostrado piedad al atacar, seguramente las cabezas de los demás Worker Drone habían quedado destrozadas en el proceso, haciendo imposible recuperar información. Y en cuanto a los cuerpos que estaban afuera del búnker, el frío y la nieve habrían deteriorado sus sistemas. Sería un milagro encontrar una memoria funcional. Miré la ciudad en la distancia y murmuré para mí mismo. ¿Dónde estarán esos Murder Drones? Si no tienen una buena razón para esta masacre, los acabaré. Levanté mi mano derecha frente a mí. No había duda, mi apariencia era muy similar a la de los Murder Drones. ¿Podría ser uno de ellos? ¿Ellos sabían quién era yo? No lo sabía, pero lo que sí tenía claro era que debía encontrarlos. Con suerte, aún estarían en esta ciudad. Un último pensamiento cruzó mi mente. ¿Acaso yo era capaz de transformar mis manos en armas, como ellos? Lo intenté, pero nada sucedió. Solté un suspiro. Antes de hacer cualquier cosa, debía entender mis habilidades, si es que tenía alguna. Dudaba mucho que esos Murder Drones fueran amigables, especialmente después de la masacre que habían cometido. Y aún había algo más que me inquietaba. Antes de que la memoria del Worker Drone fallara por completo, pude ver algunas siluetas en la cortina de humo. Claramente eran más Murder Drone, pero no sabía cómo eran. Decidí dejar eso de lado por ahora. Lo primero era adentrarme más en el búnker. Tenía que entrenar, si los Murder Drones me atacaban, debía estar preparado. Y bueno, gente de YouTube, espero que les haya gustado el prólogo de yo en Murder Drones. Perdón si hay algún error ortográfico o si cometí algún fallo en la historia, pero tengan en cuenta que voy a cambiar algunas cosas de la serie. Sin nada más que decir, me despido y hasta la próxima.